Hola, bienvenidos. Iniciamos con el diálogo 1. Voy a repetir algunas cositas como para que quede claro y voy a hacer la presentación del diálogo. Recuerden que el diálogo tiene tres partes. La primera, que es esta presentación que yo hago de lo que vamos a trabajar en el diálogo. La segunda parte es la parte de recursos. Ustedes van a ver en el aula virtual que hay artículos que son de una página nomás, así que creo que tienen tres o cuatro tienen en este diálogo. Tienen videos que solamente tienen dos obligatorios y dos optativos. Y tienen textos, hay uno solo obligatorio y los otros son optativos. Una vez que ustedes leen, miran, analizan esos textos que recomendamos ir tomando apuntes de las ideas principales y demás, pasan al momento 3 del aula virtual, que es la práctica. En la práctica, ustedes está también allí en el aula virtual, les va a informar si es grupal o es individual, qué es lo que tienen que hacer, la consigna y el lugar donde lo tienen que mandar y cómo lo tienen que mandar. Frente a esto, lo que les pedimos es que cualquier duda que tengan, por favor, como siempre, la consultan a cualquiera de nosotros. Muy bien, el diálogo 1 que vamos a dar inicio es el diálogo que se llama Crece desde el pie. Es un diálogo que intenta poner en cuestión la política y la inclusión educativa y sociodigital. Política e inclusión que se han visto sumamente interpeladas durante esta época de pandemia o de aislamiento social preventivo y obligatorio. Y entonces lo que yo digo es que la pandemia ha provocado preguntas. Y estas preguntas tienen que ver básicamente con tres grandes preguntas que se han, por lo menos lo que yo he percibido a partir de charlar y de interactuar con muchos colectivos diferentes, es que estas preguntas se han visto relacionadas con tres etapas, podríamos decir, que llevamos transitando esta pandemia. Un primer momento del cómo hacer, este cómo estuvo signado casi por una sensación de desesperación, de por favor, ¿qué hacemos? Pero ¿cómo lo hacemos? Díganme cómo hacemos la continuidad pedagógica. Un segundo momento que ya nos empezamos a cuestionar varios qué es esto de la continuidad pedagógica, qué saberes deberíamos estar enseñando y qué no, qué tipo de evaluación es la que deberíamos hacer, etcétera, etcétera. Y finalmente estamos llegando, no en todos los casos, pero estamos llegando a un momento de preguntarnos para qué, ¿no? Bueno, ¿qué viene después? ¿Para qué? ¿Para qué la escuela? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el significado? ¿Para qué la educación virtual o la educación abierta? Etcétera. Esto ha tenido en un primer momento, cuando estuvo signado por el cómo, fuertemente el tema de la desigualdad apareció, ¿no? La desigualdad digital, pero tras la desigualdad digital, tomar mayor conciencia o mayor sostenimiento de lo que son las desigualdades sociales, económicas y culturales en nuestro contexto. El que trajo a su vez necesidades, cuáles son los nuevos roles y funciones, qué es lo que tenemos que organizar y normar, qué es lo deseado y qué es lo posible ahora y cuando volvamos. Y el para qué es la respuesta a para qué sujetos queremos educar, para qué institución educativa, para qué sociedad, para qué mundo y por qué. ¿Por qué una determinada educación y no otra? ¿Por qué el acceso digital? ¿O por qué la conectividad como derecho o como servicio? ¿Qué está pasando y por qué las relaciones laborales se ven afectadas y que tendremos que empezar a pensar nuevas políticas o nuevos lineamientos? Y acá aparece fuertemente el derecho como la necesidad de pensar el para qué y el por qué de estos componentes que se han visto interpelados en la situación de pandemia. Frente a esto, ustedes pueden ver allí, yo estoy marcando en la presentación, que el primer momento, digamos, es como que fuimos de la punta del iceberg para abajo, ¿no? Primero como que estamos buscando la respuesta a los cómo, después a los qué y finalmente pareciera que a los para qué, ¿no? De alguna manera lo que va arrojando la investigación y lo que va arrojando las lecciones aprendidas es que quizás deberíamos empezar a pensar al revés, ¿no?
y empezar de la base de la pirámide a la punta de la pirámide o al extremo de la pirámide. Y empezar a pensar primero para qué. Para qué, después el qué y después el cómo. Y no al revés. Estos cómo, qué y para qué no son neutrales. De alguna manera están fuertemente vinculados los cómo y los qué a un enfoque de la educación técnica o práctica, o un enfoque de la pedagogía técnica o práctica, mientras que el para qué y el por qué están mayormente vinculados a la pedagogía crítica. Con esto no queremos decir que no tengan sus intersticios, sus relaciones, sus lugares comunes, pero de alguna manera si primamos los cómo y los qué, estaríamos abordando más bien una mirada o un análisis desde un enfoque técnico, desde un enfoque práctico, mientras que si nosotros nos planteáramos, empezáramos por los por qué al menos, o estuviera signado, orientado por el porqué y el para qué, estaríamos planteándonos en una pedagogía crítica. Esto ya nos pone en alerta de por dónde vamos a transitar y dónde nos vamos a parar y a posicionar. En este sentido, yo hablo de tres dimensiones o de tres niveles de concreción de las políticas públicas educativas. Un primer nivel político-ideológico, un segundo nivel pedagógico-didáctico y un tercer nivel tecnológico. De alguna manera nos vamos a encontrar con cuestiones que están imbricadas y que están intercaladas unas a otras, pero sí es cierto que hay ciertos temas que corresponden al ámbito de lo político-ideológico. Cuando hablamos del ámbito de lo político-ideológico no estamos hablando que está fuera de nosotros. En cualquier nivel de jerarquía institucional o en cualquier nivel de responsabilidad personal o social, tenemos estos tres niveles dando vuelta cuando nos dedicamos al estudio de la educación y al hacer educación. Entonces, el político ideológico, si bien fuertemente nosotros lo vinculamos o lo ubicamos en el Estado o en el gobierno, que parece lo mismo, pero no es lo mismo, estaría en los tres planos, estaría en el Estado, en las instituciones y en los sujetos. El pedagógico didáctico de la misma manera y el tecnológico también. Entonces son tres niveles de análisis y de concreción de políticas que no están diferenciando ámbitos de concreción o de implementación y desarrollo. Tal vez lo que habría que poner acá para hacerlo más presente son los ámbitos o los niveles de concreción que serían el Estado a nivel de gestión y organización, las instituciones y organizaciones y asociaciones civiles y sociales y los sujetos como actores de la comunidad educativa. Frente a esto, lo que podemos decir que han habido algunas certezas en este tiempo que vamos transitando de aislamiento, y estas certezas están vinculadas con, primero, que hemos todos vivido la desigualdad. Creo que muy pocas veces antes en la historia hemos podido vivir con tal contundencia la desigualdad. Que empezó por ver una desigualdad, los chicos no se pueden conectar, pero nos obligó a mirar más allá de esta desigualdad, ¿no? Y ver la desigualdad social, cultural y económica que tienen nuestros compatriotas y que las sufrimos dentro de las instituciones. Por otro lado, nos hemos tenido que hacer cargo, hemos tenido que poner el cuerpo, aprender, enseñar y asistir contrarreloj, ¿no? Esta sensación de que 24/7 trabajábamos y que no había espacio específico para trabajar y espacio específico para funcionar como mamá o papá y espacio específico para ser ama de casa o amo de casa. Lo otro que sufrimos o que vivimos o que disfrutamos fue el empezar a problematizarnos de manera permanente sobre el tema de la educación, y esto fue acompañado con una actuación colectiva y solidaria extraordinaria. El tercer elemento que considero que fuertemente hemos transitado y lo hemos aprendido es que se debe garantizar el derecho a la educación. Y esto, que lo hemos dicho muchas veces, ha empezado a ser ahora sí un elemento de convicción plena y profunda a partir de haber vivido en nuestro propio cuerpo la desigualdad.
algunas posibles lecciones que creo que deberíamos atravesar. Acá las voy a mencionar nada más. Tiene que ver uno con la lección de la naturaleza, esto de la fragilidad de los seres humanos, y por otro lado la solidaridad de lo que hablaba Philippe Merier. eh, de la contundencia de la naturaleza que nos está diciendo allí, ¿no? Si vamos a seguir destruyendo, si vamos a seguir consumiéndola y terminando con ella, o vamos a tomar conciencia y empezar a advertir que si no cambiamos la forma de relacionarnos con la naturaleza y por tanto la forma en que la educación se relaciona con la naturaleza, y acá ya me meto en otro tema, pero que tiene que ver con los saberes, con los procedimientos, con las actividades, bueno, estaríamos avisorando como un futuro un tanto cruel, ¿no? En palabras de Boaventura de Sousa Santos, esta creo que es una lección que tenemos que aprender y que merece la pena transitarla e interpelarla. La segunda lección es esto que le he llamado hiperdesconectados, porque aparece el tema de la desigualdad digital, aparece el tema de los conectados y los desconectados, aparece el tema de eh, qué es lo que está pasando con la tecnología, qué es lo que está pasando con Internet, qué es lo que pasa con nuestros datos personales, qué es lo que pasa con entender a esta tecnología como mercancía, como servicio, o entenderla como derecho, y si la entendemos como un derecho, ¿por qué no todos tienen acceso a ella? El otro tema que aparece fuertemente acá es el tema de la soberanía tecnológica, y qué es lo que ha pasado en nuestro país, que no pudimos lograr eh, adquirir mayores niveles de soberanía tecnológica, ¿no? El tercer plano o la tercera lección que creo que se puede poner de manifiesto es la lección con respecto a las rupturas y las costuras de nuestro propio entramado pedagógico y curricular. Acá aparece fuertemente qué escuela queremos, cuál es el sentido de la escuela, cuál es el sentido de la educación virtual, cuál es el sentido de los saberes, qué saberes, si tenemos que seguir consolidando el tipo de saber solamente académico, si vamos a ir a una integración de otro tipo de saberes, qué pasa con las actividades, las aplicaciones, eh, la evaluación, gran tema. Me parece que acá una de las lecciones que estamos aprendiendo y que todavía estamos esbozando resolución o algunas pistas de respuesta es con respecto a la evaluación y a la acreditación. Y la cuarta lección tiene que ver sin lugar a dudas con las tecnologías, pero las tecnologías en una clave pedagógica, ¿no? Tecnologías que mientras más conozcamos y mientras más nos podamos informar, formar, conocer desde un punto de vista pedagógico y desde una posición, diría, emancipatoria, de soberanía tecnológica y pedagógica, creo que es una lección que puede llevar a grandes respuestas, mientras que si no nos damos esta discusión y la dejamos solamente en manos de aquellos que provienen o aquellas corporaciones, sujetos, empresas o entes gubernamentales que están directamente relacionados con la tecnología como objeto de estudio más duro, creo que la pedagogía queda a un costado y no se interrelaciona como debería interrelacionarse. Estas son las 4 lecciones aprendidas y les voy a un momentito porque vamos a tratar, nos hemos ido y quería decirles otra cosita antes de dejarlos por acá. Ahora sí. Por último, hay palabras claves del diálogo 1. Algunas he puesto yo. Me gustaría que estas palabras claves las volvieran a recuperar en la práctica 1 para hacer la práctica 1. Acá he tomado de distintos autores que van a ver en los recursos el sentido de contradicción, caos y oportunidad que ha tenido la pandemia y que la sigue teniendo, y que creemos que vamos a un estado de transición cuando termine la pandemia, no a un estado resolutivo.
el tema de la fragilidad humana y la solidaridad, el tema de la desigualdad, la accesibilidad, la inclusión digital, el tema del valor de la escuela y de la formación digital, situaciones de mercantilización de derecho o servicio con respecto tanto a la tecnología y a la educación también, eh, lo que tenemos que resolver respecto del conocimiento, ¿no? Medía habla de conocimiento fundamental, de Sousa Santos habla de ecología del saber, pero tenemos que revisar esto. El otro tema serán las actividades, metodologías, aplicaciones, plataformas y darnos cuenta qué hay detrás de esto también. Eh, el tema de la evaluación y la acreditación, el tema del trabajo docente y los convenios colectivos de trabajo, que no es un tema menor, se nos ha desordenado un poco la vida laboral y con ello aparece los derechos y aparece aquellos quiebres en los derechos o pequeños intersticios que darían lugar a cuestionamientos en estos derechos y esto habría que revisarlo. El otro tema de entre lo común, lo individual y lo singular, lo hegemónico, lo contrahegemónico, la emancipación, la colonización, ¿qué buscamos de todo esto? ¿Qué es todo esto? ¿Y qué buscamos nosotros con esto? Va a aparecer el tema de la distribución presupuestaria y cómo jerarquizamos esa distribución y para qué jerarquizamos la distribución o no, y entre otros contenidos o palabras claves o dilemas que ustedes puedan encontrar en los recursos. Esto sin lugar a dudas vamos a tener que relacionarlo fuertemente con los tres niveles que hablábamos o dimensiones de análisis que hablábamos, lo político-ideológico, lo pedagógico y lo tecnológico. Por poner un ejemplo, la desigualdad está en los tres niveles. ¿Cómo la trabajaríamos en el primero, en el segundo y en el tercero? Por otro lado, esto tendrá su correlación con lo que tiene que hacer o cuál es el rol del Estado en esto, cuál es el rol de las instituciones educativas, cuál es el rol de las familias, cuál es el rol de los actores o de los docentes o de los supervisores. Esto un poco es lo que va a tratar el diálogo 1. Me he pasado un montonazo de tiempo, así que voy a ir cerrando. De alguna manera, después de que terminemos este diálogo e iniciemos el diálogo 2, la idea es que quede centralmente dicho que la responsabilidad que tenemos todos y todas como sujetos ético-políticos es construir más y mejor escuela con inclusión digital. Así que, bueno, dicho esto, yo les doy nuevamente la bienvenida al diálogo 1. No se olviden de tomar apuntes cada vez que vean un recurso, no se olviden de preguntarnos cada vez que necesiten preguntarnos algo y quedamos a su disposición, esperamos que lo disfruten. Muchísimas gracias y nos estamos viendo.